El Dow Jones vivió esta semana una jornada histórica, superó los 30.000 puntos, pero si quieren conocer algo más de este índice, lo veremos con nuestros amigos de XTB, más concretamente con Pablo Gil, que nos lo ha contado todo para nosotros, para aquí, para negocios. Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y hoy quiero comentaros un tema interesante, y es que el Dow Jones ha alcanzado una cota histórica de 30.000 puntos. Como todos sabéis, el Dow Jones es uno de los índices más antiguos que refleja el comportamiento de la bolsa estadounidense y está compuesta de 30 acciones muy ligadas al sector industrial. ¿Qué significa que hayamos alcanzado máximos históricos? Como podéis observar, la evolución del Dow Jones Industriales desde el año 2008, esto de aquí a la izquierda representa la gran crisis financiera que vivimos a nivel mundial, y desde entonces el Dow Jones ha estado protagonizando junto con otras bolsas del mundo un comportamiento tremendamente alcista hasta que llegamos a principios de 2018, donde la situación se empieza a complicar un poco. Veamos esto en detalle. Lo que ocurre a partir de este momento es que, a pesar de que se van consiguiendo máximos cada vez más altos, por otro lado, cada crisis provoca un mínimo cada vez más bajo. De hecho, esta última caída tan violenta corresponde a los meses de febrero y marzo de este año, cuando impacta con mayor severidad la pandemia del coronavirus. A día de hoy, como veis, alcanzamos esa cota de los 30.000 puntos, pero no hemos conseguido despejar esa línea de tendencia que une los máximos crecientes, lo cual nos alerta de ciertos riesgos de rechazo de la cota actual, que podría provocar correcciones importantes a la baja. Por tanto, la expectativa es máxima. Es el inicio de un nuevo proceso alcista o, por el contrario, un simple retesteo de la parte superior para ver una rotación nuevamente hacia cotas más bajas. Creo que es interesante no quedarnos en la visión de solamente la última década o década y media del comportamiento del Dow Jones, y por eso he traído un gráfico que creo que es ilustrativo. Estamos viendo 100 años de evolución del Dow Jones. Es básicamente toda la historia moderna de este índice, y como veis aquí aparece la gran crisis que se genera en la depresión del año 1929. Si tuviésemos en cuenta cuáles han sido los procesos claramente impulsivos o alcistas respecto a otras fases de consolidación lateral o incluso procesos bajistas, descubrimos que desde el pico del año 1929 hubo que esperar 24 años para superar dicho techo. De la misma manera, los picos alcanzados en 1963 hubo que esperar 19 años para romper esa racha de mercado básicamente lateral, y de nuevo, si tuviésemos en cuenta los picos alcanzados justo después de que se formase la burbuja.com, casi podríamos decir que hasta febrero del 2013 no vemos una ruptura definitiva, lo cual implica que han pasado 14 años hasta que hemos salido de este rango lateral. Al final, la sensación que da es que, a pesar de que el comportamiento del índice es claramente alcista, se concentra dicho comportamiento en las fases concretas que he marcado de color verde, incluida la última que tendríamos durante los últimos años. Es decir, no es un índice, al igual que pasa con el resto de la bolsa, que tenga una tendencia alcista continua, sino que tiene movimientos explosivos en periodos determinados que acumulan el 80 y tantos % de toda la ganancia del índice, mientras que el resto de las fases son meramente laterales o incluso bajistas. Si además hiciésemos algo que es completamente necesario cuando estamos analizando un periodo de 100 años, que es incluir el efecto de la inflación, pensad que una casa hace 100 años valdría infinitamente menos de lo que vale hoy, pero la actualización de dicho precio no quiere decir que la casa haya aumentado su valor, sino simplemente que se ha ido ajustando al paso de los años y ese efecto de inflación. Es un poco como poner en contexto cuánto ganaban nuestros abuelos con cuánto ganamos nosotros en nuestro trabajo. Ni ellos eran todos pobres ni nosotros somos todos ricos, simplemente hay que actualizar el valor de su renta para poder compararla con el valor de la nuestra. Por eso metemos el factor inflación. Y si hacemos esto sobre un índice que empieza a cotizar en el año 1900, descubrimos que lo que tenemos es un gráfico bastante distinto. Aquí veis ese Dow Jones ajustado por inflación, y como podéis observar, hay periodos donde
de nuevo se ven grandes procesos alcistas, pero también aparecen bastantes periodos con correcciones importantes a la baja. De hecho, la primera fase correctiva tras el pinchazo de la burbuja que se generó antes del 1929 es un periodo de 24 años, y la fase de los años 80, donde el mercado entra en una fase correctiva muy profunda, dura 19 años. De hecho, desde el pico del 2000 hasta que finalmente rompemos esa línea de tendencia, transcurren 14 años. ¿Qué quiere esto decir? Que hay periodos muy largos en los que la evolución de la bolsa no es alcista, sino todo lo contrario, especialmente cuando la ajustamos por inflación. ¿Qué nos quedaría por resolver? Básicamente un concepto. ¿Es un buen momento o no es un buen momento para comprar? Para ello lo mejor es medir cómo de cara está la bolsa en algunas métricas. Y aquí os he traído una muy típica que utiliza Warren Buffett, el mayor o mejor inversor value del mundo desde hace décadas. Él compara cuánto vale la bolsa respecto a cuánto vale la economía. Como es un índice que cotiza en Estados Unidos, compara la valoración de la economía americana, en este caso utilizando el PIB o el Producto Interior Bruto, con respecto a la capitalización bursátil del Dow Jones, que básicamente es la suma de todos los valores que componen el índice, los 30 valores. ¿Cómo calculo el valor de una compañía? Básicamente se multiplica el número de acciones que tiene emitidas por el precio de mercado. Eso me dice cuál es su market cap, y si sumo todos los market caps de las acciones que componen el Dow Jones, me da una valoración global del índice. Ahora puedo comparar el valor de la economía con el valor bursátil del índice y ver en la escala de los últimos 60 o 70 años si está barata o está cara. Y lo que descubro es que está tremendamente cara. De hecho, nunca ha estado tan cara en estos términos si miro la evolución desde el año 1945. A partir de ahí, uno puede hacer lo que quiera, pero lo que sí hay que tener claro es que con esas valoraciones tan altas, lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que tarde o temprano hemos tenido procesos de ajuste a la baja que, como veis, encajan con los años 60 al 80 y con los años 2000 al 2012, que no es ni más ni menos que este periodo de aquí y este periodo que tenéis aquí. Por tanto, no parece que sea el momento idóneo para buscar posicionamiento estructural en la bolsa. Otra cosa es que busquemos operativa de corto plazo, pero si lo que pretendemos es quedarnos sentados en nuestras inversiones durante muchos años, como digo, no parece que sea el momento más adecuado para hacer ese tipo de inversiones. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la próxima emisión.